Dios no nos ve por lo que somos, sino nos ve a través de Cristo. Y eso es porque Él nos justificó. Tenemos que vivir como Él, ser santos como Él, porque fuimos creados para eso. ¿Amén? ¿Lo creen así? Hemos sido creados para ser como Él, para ser santos como Él. Nos falta quizás, no confundamos ser santos con ser intachables, perfectos. Estamos camino a ello, porque eso es nuestra meta. Pero en el caminar todavía tenemos cosas que corregir. Dios trata con nosotros, permite las pruebas, permite todas las cosas que nos pasen, personas difíciles, ya lo hemos dicho, a veces el mismo matrimonio, a veces en la familia los hijos, a veces los parientes, a veces las circunstancias en el trabajo. Como dijo Ángel, todo nos ayuda bien a los que hemos sido llamados para ese propósito de ser como Jesús. Amén. Así que uno que conoce propósito y conoce el final, sabe muy bien que todas las cosas, yo no me entristezco ni me desanimo, porque sé que todo el Señor lo va a usar para formar el carácter de Jesús en nosotros. Amén. Ese es el propósito eterno. Nosotros venimos con un carácter repodrido, perdonen la palabra, ¿no? Porque así era mi carácter antes de venir a Cristo, pero Cristo ha ido puliendo, ha ido transformándome, ¿no? Si yo les dijera todo lo que era en mi vida anterior, y creo que cada uno tiene un testimonio, y no nos callemos del testimonio. Ese es el obrar de Dios. Yo era así, era orgulloso, era soberbio, era inflexible, tirano, faltaba el respeto a todo el mundo, no tenía respeto a la autoridad, en mí mismo yo veía que yo era el perfecto, tantas cosas que podría hablar y hasta dónde yo caí. Pero un día Dios me rescató de ese mundo, de esa vida. Él me buscó, Él me encontró, yo lo acepté como Jesús, me arrepentí de esa vida. Y desde ese día ha sido un transformar diario. Yo no hubiese podido tener la familia que tengo, la esposa que tengo, el hijo que tengo, la paz que tengo hoy en día, ¿no? No es que me falten circunstancias difíciles, no es que enfrenten problemas, los enfrento todos los días igual que ustedes. Una cosa es que no me queje, pero que las paso. Pero en Cristo he llegado a encontrar mi esperanza y mi fuerza. Y he llegado a encontrar en su palabra, que cada vez que yo obedezco la palabra, es bendición para mí, y cada vez me hace más parecido con Jesús, y cada vez estoy más preparado para sortear las circunstancias difíciles que vienen. Hermanos, la vida en Cristo es una experiencia tremenda, pero tenemos que tener fe, tenemos que tener perseverancia, tenemos que tener paciencia y mirar lo que Dios ha conseguido en los años de atrás hasta el día de hoy, en lo que Dios ha hecho. Y eso me anima. No me anima lo que veo ahorita, porque puedo ver circunstancias del gobierno, puedo ver un montón de cosas que me van a desanimar, pero yo me animo porque yo sé que Dios, la buena obra que empezó, la va a culminar. Amén. Porque es promesa de Dios. Es promesa de Dios, hermanos. ¿De qué Dios creemos si no creemos que Él cumple sus promesas? Pero hay algo que yo tengo que hacer. Dios no lo hace solo. Amén. Entonces, a ese Dios alabamos, y es a ese Dios que cuando cantábamos hoy, adorábamos y hablábamos de la santidad de Dios. Mira lo que dice el Señor. Vayamos a Isaías 53. Perdón, ¿a dónde estoy? Las hojitas, acá está. Isaías 57:15. Perdón, 57:15. Mientras que ministraba nuestros hermanos en la alabanza al Señor,
dice así, Isaías 57, 15. Y es Dios hablando. Por favor, imagínate, tenemos que imaginarnos siempre cuando leemos la Escritura. Imaginemos que Dios te está hablando a ti en forma personal, ¿no? No está hablando así al aire a las personas, te está hablando a ti. Y dice así, porque así dijo el alto y sublime, o sea, Dios, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y él dice así, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuántos humildes y quebrantados hay aquí? ¿Estás seguro? Si obedeces los mandamientos del Señor, si reconoces que necesitas del Señor en tu vida, si no tomas decisiones propias según tu criterio, si has tomado a Jesús en todas las áreas de tu vida y no haces nada sin preguntarle, sin orar al Señor, porque reconoces que tú no puedes, que no tienes la capacidad, el Señor te dice, yo estoy contigo y te voy a vivificar. Y estos hermanos, esta es nuestra historia. Renunciamos a hacer nuestra voluntad, a hacer lo que queremos, para hacer la voluntad de aquel que nos llamó de reino de las tinieblas a reino de luz de su amado Hijo. Amén. ¿Estamos seguros? Porque puedo estar mintiéndoles, ¿no? Pero tenemos que ir a la palabra de Dios. Por eso leo el versículo. No hablo solamente palabras, sino hablo lo que el versículo les muestra y lo que dice. ¿Está bien? No nos dejemos engañar. Si nos dicen algo sin estar basado en la palabra, tengamos cuidado. ¿Está bien? Bueno, hoy día vamos a hablar un poquito del consuelo de la palabra de Dios. La palabra de Dios para muchos de repente a veces son gravosos, son pesados, pero la palabra de Dios tiene muchas cosas que es para bien de nosotros, ¿no? Mira lo que dice Salmo 119, 50. Estamos hablando de la palabra de Dios, ¿no? Que es algo que nosotros tenemos que leer, instruirnos, meditar y obedecer. No solamente es para conocimiento. ¿De qué me sirve conocer cuando no lo voy a poner en práctica, cuando no lo voy a vivir? Entonces, lo que me consuela en mi angustia, ¿y cuántos pasamos angustias? Yo paso angustias. Yo paso por problemas, ¿no? Yo creo que soy el único. Hermanos, como una envidia santa tengo por todos ustedes, porque veo 3 nomás que pasan angustias. ¡Qué bien! Pero yo paso angustias. Día a día paso angustias. Entonces dice, lo que me consuela en mi angustia es esto, dice, que tu palabra me vivifica, que tu palabra me da vida. Otra versión dice, esto es mi consuelo en mi aflicción. Dice Ángel, dice que de las aflicciones del justo son muchas, dice, ¿no? Pero de todas ellas, dice, me librará el Señor, ¿no? Pero acá dice, esto es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Hermanos, Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. Son vida para poder vivir esta vida, ¿no? Entonces, este Salmo 119, que vamos a enfocarnos ahí hoy, ¿no? El Salmo 119 con los 176 versículos que contiene, es dedicado, mira, exclusivamente a resaltar y exaltar el valor y el poder de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, como sabemos que está escrita, ha sido inspirada por Dios a través del Espíritu a hombres que escribieron la palabra, pero es inspiración divina. Y la palabra de Dios, ¿falla o no falla? No falla. Es infalible. No falla.
¿Por qué no confío en su palabra si no falla? ¿No? ¿Por qué a veces me cuesta obedecer si yo sé que su palabra no falla? Por eso, a veces yo mismo me cuestiono. Muchas veces yo respondo en piloto automático, ¿no? No falla. Pero en tu vida realmente lo crees que no falla. Y si no falla, ¿por qué no nos sujetamos a ella? ¿Por qué no la obedecemos? ¿Por qué no escudriñamos? ¿Por qué no la leemos? Entonces es infalible. Eso quiere decir que la palabra no contiene errores, no se equivoca, no puede fallar. Lo que está escrito en la palabra se va a cumplir. Dios no cambia lo que está escrito, porque Él, su naturaleza, es inmutable, no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Si un día lees la palabra de Dios, el Espíritu de Dios te revela, hay una palabra, la tomas para ti, esa palabra, Dios no va a fallar a su palabra y no la va a cambiar por más que tú hagas, porque Él es fiel a su pacto. Aunque nosotros muchas veces somos infieles al pacto que muchas veces hacemos con Dios cuando venimos a Él y lo aceptamos y lo reconocimos como el Señor de nuestra vida. A pesar de que podamos fallarle, y le fallamos, yo le fallo, ¿no? A pesar de eso, Dios no cambia, no muda. Entonces, por eso es un padre, ¿no? ¿De qué me sirve un padre que un día me dice una cosa y mañana me dice otra? ¿Cómo voy a confiar en ese padre? ¿Cómo voy a ir a ese padre? ¿Cómo voy a ir a un padre que un día me promete algo y al otro día, ¿sabes qué? Como te portaste mal, esta promesa no te doy. Como anda a tu cuarto, no vas a comer hoy. No, porque nuestro Padre Celestial nunca muda, nunca cambia. Él es inmutable. Lo que Él dice que va a hacer, lo hará. Amén. Amén. Entonces, la palabra de Dios siempre va a ser eficaz. Siempre va a cumplir los propósitos que Dios tiene con su palabra. Y Dios tiene palabra para ti. Dios tiene palabra para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para cómo críes a tus hijos. Porque si nosotros, siendo malos, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios, que es perfecto y santo, sabio, no se equivoca? Entonces su palabra hace bien a mi vida, hace bien para tu familia, para tu matrimonio. Entonces el problema no está de que no conozcamos la palabra muchas veces. El problema está en que no vivimos la palabra, no la obedecemos. Y si no hay obediencia, es como el doctor, ¿no? Te dice, a ver, Vilma, te voy a dar una receta. Vas a tomar y tales días, dejando un día a tal hora. Y esto va a traer solución al problema, a la causa que está pasando. Ella tiene dos opciones: o lo hace o no lo hace. Si lo hace, va a traer consecuencias positivas a su vida. Si no lo hace, va a seguir y va a empeorar su situación, va a empeorar. Entonces, cuando nosotros tenemos palabra de Dios, escuchamos palabra de Dios hoy, escuchas palabra de Dios de tu coyuntura, escuchas palabra de Dios cuando te reúnes entre hermanos, cuando estás en una familia, cuando hay 3 o 4 discípulos, por ejemplo, qué gloria, ¿no? Se reúnen 4, se pueden edificar mutuamente con la palabra de Dios, no con nuestra palabra, con la palabra de Dios. Y entonces, ¡cuánta bendición! Entonces, es muy importante la palabra. La palabra de Dios es eterna. Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea, la palabra de Dios, hermanos, no se adapta a la moda. La moda cambia, ¿no es cierto? Antes se vestía el pantalón
palazo, acampanado, ¿te acuerdas en nuestros tiempos, Pedrito? Después pasaron a hacer pantalones más ceñidos, ahora usan stretch los hombres, yo no sé, pero usan stretch. Yo siempre me voy a usar el clásico, nunca voy a hacer, nunca, como era más joven, no uso. Pero la palabra no se ajusta a la moda, la palabra de Dios no cambia. Sus principios son eternos, tanto para hoy como para ayer y como para mañana. Entonces, ¿cuán confiable es la palabra de Dios, hermanos? ¿Cuán confiables? Está ahí. Dios te dice, ahí está, sírvete, aliméntate. Pero no esperes que Dios te abra la boquita, agarre la cucharita y, a ver, abre la boquita, así como yo. Mira, 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 mira. No. Dios nos ha dado su palabra. ¿Ustedes saben cuántos murieron para tener una Biblia así? ¿Qué pasaba en el tiempo? Hasta en el virreinato, si te encontraban con una Biblia, te mataban. Solamente era para el clero, para los ungidos, para los sacerdotes. Esto no llegaba al pueblo. ¿Cuántos han muerto? Hasta ahora mueren para llevar la palabra de Dios al África, a esos sitios donde persiguen a los discípulos, a China. Hermanos, y hoy, mira qué bendición. Tengo este libro que es la palabra de Dios, la tengo a mi disposición. Los indígenas dicen, qué bendición, cómo debe ser en Europa y en América. Nosotros tenemos una hojita, 2 hojitas de la palabra de Dios, pero ustedes tienen toda la palabra. Debe ser un cielo como viven. Qué triste sería que se enteren realmente la realidad de muchos discípulos, de muchos cristianos, que no saben valorar la palabra de Dios. Entonces, el salmo que hemos leído nos habla de tres verdades, que es la que vamos a verlo rápidamente para pasar a la cena del Señor. Nos dice, ¿no? Lo que me consuela en mi angustia es esto. O sea, los hijos de Dios, cuando están en tiempo de angustias, ¿no? No son salvados de la angustia. No les dice acá, lo que me consuela es que la palabra de Dios me va a quitar la angustia. Me va a quitar de las circunstancias que pasamos. Me va a cambiar todo. O sea, salud, dinero y amor, ¿no? Sigue a Cristo y tu vida va a cambiar. Sigue a Cristo y vas a tener dinero. Sigue a Cristo y todo se te va a solucionar, ¿no? Acepta a Jesús y todo. Dios no te cambia las circunstancias. A veces las cambia, pero a veces no las cambia. Y sabemos por muchas razones. Una, para probar nuestro corazón, por ejemplo. Porque cuando nos va todo bien, amén, aleluya, aleluya, ¿no? Pero cuando nos va mal, la murmuración sale de nuestra boca. Entonces, y muchas veces, Dios sabe cómo está nuestro corazón, ¿no? Pero Dios quiere que sepamos cómo está tu corazón. Entonces Dios nos deja pasar por tiempos de desierto, por tiempos de tribulación, por tiempos de prueba, para saber cómo está nuestro corazón. Entonces, aquí lo que leemos es que, si nos damos cuenta, desde que nacemos hasta que vamos a partir, vamos a sufrir angustias, vamos a sufrir pruebas, circunstancias difíciles, y hermanos, tú llegaste al reino de Dios y encima entraste en una guerra. ¿Sabías? Que cuando aceptaste a Cristo como Señor y viniste a su reino, entraste en una guerra. ¿Sabías o no? Sí, porque Dios te puso en la espalda ya un círculo así, con varios círculos chiquititos, y tú eres el blanco de Satanás. Si no estás con Satanás, estás contra Satanás. Así que Satanás tiene un blanco, pero no te olvides que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, él tiene un blanco, él te declara guerra, pero Dios nos guarda y nos protege, siempre y cuando nosotros no demos lugar al diablo. Yo puedo darle lugar a Dios, yo puedo estar seguro dentro de un campamento. Afuera hay un león.
Están los ángeles acampando alrededor del campamento. Yo estoy dentro del campamento. Pero ¿qué pasa si yo salgo? Si yo quiero salir. Si mi responsabilidad no es la de Dios. Entonces tengamos cuidado, ¿no? Dios nos guarda, nos protege, ¿no? Él siempre está con nosotros, pero cuidado con lo que decidamos. Salmo 116, 3. A ver, los celulares son más rápidos, creo, ¿no? A ver, los jóvenes que tienen la mano bien ligerita, si ahí lo encuentran, por favor, lo puedan leer. El Salmo 116, 3. ¿Ya? Sí. Se rodearon ligaduras de muerte, encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Ahí está hablando el salmista, 116.3, ¿no? Dice, el mismo salmista dice, me rodearon lazos de muerte, terrores del Seol vinieron sobre mí y angustia y tristeza encontré. La angustia de este salmista, de este hombre, era espantosa. Pareciera que se hubiese instalado todas las huestes del infierno, hubieran venido contra él. Pero mira lo que dice Pablo también con respecto a ello. En segunda habló Ángel de lo que pasó el apóstol Pablo y de todo lo que él sufrió, ¿no? Y Ángel se quedó corto, porque hay él sufrió traiciones, naufragios, ¿no? Lo picó una al talón, le mordió una víbora, todo lo que pasó Pablo, ¿no? Todas las tribulaciones, ¿no? Así que, ¿quién más él que tiene un testimonio para hablar lo que va a decir, ¿no? Entonces, 2 Corintios 1:8. A ver, 2 Corintios 1:8. A ver, por favor, para que me demuestren que no estoy solo. 2 Corintios 1:8. ¿Sí? Sí. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos las esperanzas de conservar la vida. Amén. Mira, está hablando Pablo. Aún perdimos las esperanzas. Nos sobrevino, dice, una gran tribulación. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, dice Pablo, que hasta perdimos la esperanza de conservar la vida. Hermanos, esto habla de que todos nosotros, vamos a pasar. No nos sorprendamos cuando pasamos por tiempos difíciles. Eso es lo que está diciendo. No te sorprendas. Jesús mismo dijo, mi alma está turbada y triste hasta la muerte. O sea, no es tan mal que pasemos por estos sentimientos. Es normal. Jesús lo pasó. Jesús lo pasó y pasaremos nosotros cuando enfrentemos cosas difíciles, problemas, circunstancias, cuando pasemos por todos esos problemas. ¿Quién no pasa esos problemas difíciles? Problemas de dinero, de escasez, problemas de salud, problemas con un hijo que se aparta, con un hijo que no quiere saber nada del Señor, o en el matrimonio. O el esposo no quiere saber del Señor, o la esposa no quiere saber nada del Señor. ¿Cuántos problemas enfrentamos en la vida? O sea, no nos sorprenda lo que es importante es qué decisión vas a tomar cuando pases por esos tiempos. ¿Qué hacemos? Pero acá nos está diciendo el salmista, lo único que me consuela
en todo ese tiempo es tu palabra. Porque en la palabra están las salidas, en la palabra está la promesa, está la palabra, está lo que Dios va a hacer conmigo y por mí. Entonces, eso es lo que me consuela. Esa es mi esperanza. Confiar en Dios, ¿no? Porque es fácil, hermanos. A mí me sucede a veces, me tienta, ¿no? ¿Estás pasando por problemas de escasez económica? ¿Has sido íntegro hasta ahora? Trampear. ¿No es cierto? Porque no aguanto. Porque no soporto. Yo tenía cierto ingreso, ahora ya no lo tengo. ¿Qué hago para nivelar ese ingreso? Trampeo, estafo, miento, porque me desespero por la angustia que estoy pasando. Entonces, ¿qué hacemos? Pero si conozco la palabra de Dios y tengo palabra de Dios para estos tiempos, tengo consuelo de Dios, tengo el Espíritu Santo que está dentro, que es mi consolador, tengo hermanos con los que me congrego, tengo coyuntura, tengo mis hermanos en Cristo con los cuales puedo abrir mi corazón, y Dios lo va a usar, porque Dios te va a decir, pero hermano, no te olvides, Dios es nuestra fuerza y fortaleza, no te olvides que Dios está por ti, no contra ti. Y me para nuevamente. Pero si no, voy a decidir como Lot. Lot dice, primero dice sobre Abraham. Abraham dice que alzó la vista a lo alto e invocó el nombre del Señor, edificó un altar. Así dice Abraham. Pero de Lot dice, alzó su vista y vio las llanuras. Y puso su casa y fue pusiendo sus tiendas hasta Sodoma. Hermanos, ¿a dónde pones tu vista? ¿Cómo vas a decidir? ¿Vas a mirar las cosas que el mundo te ofrece y las soluciones fáciles? ¿O pones tu vista a Dios, hacia lo alto? Hermanos, la palabra de Dios son promesas de Dios, son lo que nos sustenta. En segundo lugar, dice acá, lo que me consuela. Primero dijimos que todos pasamos angustias. El justo sufre angustias. Bien, dice, 7 veces cae el justo. Cae 7 veces, pero 7 veces lo levanta el Señor. O sea, puede caer, pero el Señor es el que lo levanta, ¿no? Segundo lugar, dice acá, lo que me consuela. Está hablando de consuelo. Lo que me consuela, dice, es esto. Dice. Quiere decir que nosotros, los hijos de Dios, tenemos una consolación. Tenemos un consuelo prometido por Dios en los tiempos de nuestra angustia que pasamos. Porque el salmista no se quedó solamente que pasaba angustia, sino dice, esto me consuela cuando estoy angustiado, ¿no? Resalta el consuelo que el salmista recibe. Y hermanos, hay consuelo para los hijos de Dios. Hay un bálsamo de frescor para los hijos de Dios. Es prometido para los hijos de Dios. Hay una unción fresca. Por eso hablamos la vez pasada que cada día tiene su propio mal. Pero Dios cada día renueva sus misericordias. Yo tengo que ir y recibir la misericordia del Señor. En la mañana yo me levanto 5 de la mañana, 5 y 10 de la mañana. A algunos le he pasado un WhatsApp, perdónenme, a veces le paso WhatsApp. Le pasé a una persona a las 5 y 10, me dijo, no me pases WhatsApp a esta hora, déjame dormir. Hermano, ¿por qué te levantas todavía? Me dice, no, porque a esa hora yo me levanto a orar y oro por ti. Ah, no, entonces levántate, me dice. Así me dijo, ¿no? Ahí en el trabajo, en Aris. Entonces,
Hermanos, de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Antes de empezar el día, buscaré tus dichos. Antes de empezar el día, oraré por mis hijos. Seamos como Job. No vaya a ser que hayan pecado. Hermanos, ¿qué hacemos de madrugada? No, quiero más calentito. Sí, ya. Quiero descansar un poquito más. ¿Quién habla ahí? ¿Tu espíritu? ¿Quién habla? Nuestra carne. Nuestra carne quiere la comodidad. Nuestra carne quiere pasarla bien. Pero es el espíritu que tiene que ordenar a tu carne y a tu alma. Levántate, alaba al Señor. Hermanos, tenemos que buscar de temprano a nuestro Señor. Poner el día por delante para que Él renueve también sus misericordias con nosotros de todas las cosas que nosotros vamos a enfrentar ese día. Entonces, Dios es el que nos consuela en toda nuestra angustia. Ahora, ¿por qué te consuela? Obviamente porque necesitamos el consuelo, eso sí es verdad, pero también para que nosotros podamos consolar a otros. Porque lo que Dios hace con nosotros, nosotros le decimos a otro, mira, yo clamé a Dios y Dios me respondió. Yo clamé a Dios y Dios me dio una palabra. Yo clamé a Dios y ¿sabes qué? Me fue bien en el día, tuve paz. Y ¿sabes qué? Qué bueno que haya clamado a Dios, porque en el día, no sabes, se me presentó una persona que si no hubiera orado a Dios, hubiera salido el viejo mar. Pero gracias a que Dios estuve con él, pude tener su paz y dominio. Sin él, nada podemos hacer. Hermanos, esto tiene que bajar a nuestro corazón. Tiene que bajar, porque no nos contentemos con saber. Por saber, Dios no te va a aprobar. Tienes que saber y tienes que vivir. Tienes que actuar, tienes que obedecer. Si no obedeces, de nada te sirve. Peor, hay más condenación cuando te presentes con el Señor, porque te va a decir, tú sabías. Y si sabías, ¿por qué no lo hiciste? Lo que no saben, como que están ahí, tampoco Dios no los va, porque Dios nos dio conciencia, pero tampoco no es como nosotros, que Dios nos da la sabiduría, pero nos da para vivirlo, hermanos. ¿Quieres cosechar frutos de Dios? Siembra, riega, limpia, para que coseches. Pero no queremos limpiar, no queremos sembrar, pero sí queremos cosechar. Y tenemos que hacer eso. La palabra de Dios es una semilla que cae en tu corazón. Cae cuando lees la palabra. Cae en tu corazón. Con la oración la cuidas. Con el tiempo de comunión con Dios la limpias, la guardas hasta que da fruto. Hermanos, tenemos una responsabilidad. ¿Amén? Entonces decimos que nosotros somos consolados en la angustia. Y Dios es capaz de consolar, hermanos. Mira, qué bueno que que Jesús mandó al Espíritu Santo, que el Padre mandó al Espíritu Santo, porque dijo, mandaré otro consolador, ¿no? Que es como yo, dice. Y mira, ese consolador ni siquiera está afuera. ¿Dónde está? Adentro. Así que donde tú vas, Él está. Aunque tus sentimientos, emociones te engañen y te digan que sí, pero Él que no está, pero sí está. Dios es capaz de secar toda lágrima. Es capaz, mi hermano, te digo esta verdad.
No esperes que Dios venga un espíritu y el espíritu te abrace y recién digas, ah, Dios me consoló. Dios te consuela por su palabra. Dios te consuela en el espíritu. Pero especialmente Dios te consuela a través del cuerpo de Cristo. Y Dios te consuela a través de tu esposo, tu esposa, tus hijos o un hermano. Dios usa, porque Él prometió, Él consuela y te va a traer un consuelo que tú vas a identificar como un consuelo que nunca crees que podía haber venido, porque Él consuela. Cuando nos sentimos abatidos, Él nos levanta. Cuando nos sentimos débiles, Él nos fortalece. Cuando nos sentimos tristes, Él nos da su gozo. ¿Amén? Amén. Tercer lugar y último, hay más, pero vamos a hacer 3. Nosotros los discípulos de Cristo, los que hemos creído en Cristo, somos vivificados por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el gran instrumento que Dios tiene para consolar y para vivificar. La palabra de hombre no nos consuela. Daniel, no te preocupes, mira, yo cuando estás mal, cuando estás mal económicamente, yo te voy a prestar 500.000 soles. Y Daniel le dice, qué bueno que mamá me va a prestar. Pero de repente llega un momento, ¿sabes, Daniel? En este momento no tengo, y le pongo un montón de peros, mira, sí, yo te ofrecí para animarte, que... Maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar ni siquiera en la fuerza de nuestro brazo. No podemos confiar ni siquiera en nuestros talentos, en las habilidades. Todo es de Dios. Pero no podemos confiar. Tenemos que confiar en la fuente, que es Dios. En Él tenemos que poner nuestra confianza. En Él tenemos que poner toda nuestra esperanza. En Dios. Y no en la gente, no en las circunstancias, no es el poco dinero que ahorré, no en las cosas que puedo tener. No, hermanos, yo he visto personas que han tenido mucho dinero caer de forma estrepitosa y no tener nada. Hermanos, las cosas no son así. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Es el único lugar inconmovible. Es el único lugar donde la soberanía está gobernando sobre todo y sobre todos. Dios. ¿Está bien? Mira, la palabra nos llama a mira todo lo que hace la palabra. La palabra nos llama a salvación. Hemos sido salvados por la palabra. Cuando hemos nacido de nuevo. Dice que la palabra es lumbrera a nuestro camino, ¿no? Si está todo oscuro y hay un montón de piedras ahí y tú tienes que llegar a un sitio, primero que si no hay luz, te vas a tropezar. Y si no hay luz, de repente estás caminando al precipicio en vez de ir a donde tenías que ir. Entonces, la palabra de Dios es luz, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? A ver. Lumbrera en el camino y lámpara a mis pies, dice, ¿no? Lámpara a mis pies, o sea, veo dónde estoy pisando, lumbrea mi camino, a dónde estoy caminando. ¿Está bien? Entonces, si no conozco la palabra de Dios, ¿cómo podemos criar la familia? ¿Cómo podemos formar a los hijos? ¿Cómo puedo ser un buen esposo, una buena esposa? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿A dónde la estoy apuntando? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a ser un buen trabajador? Y sabes, hermano, hoy en día muchos empresarios buscan cristianos. Y cuando hay un cristiano dice, por favor, ¿me puedes recomendar a alguno de tu iglesia que sea como tú? ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Dios, no trabajamos para el hombre, trabajamos para Dios.
Dios me está mirando. Si yo robo, Dios me está mirando. Si yo estafo, Dios me está mirando. Tengo conciencia de Dios. Y yo trabajo para Él con excelencia. Así no me pague lo que tenga que pagar. No te olvides que el que te paga no es el hombre, es Dios. Lo usa ese jefe que tienes, pero Dios es el que te paga, Dios es el que te sustenta. Así que si es medio así tiranito el jefe que podamos tener, porque no es cristiano, no lo trates conforme, entre comillas, él se lo merezca. Seamos como Cristo, que aún hasta nuestros enemigos tenemos que amar y hacerles bien, porque el mal se vence con el bien. La palabra es luz, lumbrea mi camino. Es como fuego, quema lo que no sirve. Todas las impurezas de mi carácter, todos los vicios de carácter que traje del antiguo hombre, de la antigua manera de vivir. Y hermanos, es necesaria la palabra. ¿Por qué? Hay una división antes de Cristo y después de Cristo, como la historia, ¿no? Antes de Cristo, yo fui educado de un tipo de vivir, a una manera. El machista, no, a la mujer hay que tratar así, porque si no la tratas así, se te sube, tienes que tener así. Es lo que recibimos de muchos padres. Por eso que la golpean, ¿no? La golpean. Ahora, otros esposos vinieron dañados de su crianza. Entonces vinieron con una rebeldía dentro de él. ¿Dónde le expresan la rebeldía? En el matrimonio. ¿Dónde le expresan toda esa amargura? Con la esposa, con los hijos. Los gritan, los golpean, porque él tiene algo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Venimos con un montón de cosas porque vivimos ajenos a la voluntad de Dios. Y fuimos entrenados. Fuiste entrenado desde niño a hacer algo que a Dios no le agradaba. Y eso para ti era realmente tu verdad y la forma de vivir. Hay muchos que, por ejemplo, hicieron de su vida lo que quisieron. Se casan y quieren seguir haciendo de su vida lo que quisieron. O sea, vivir como soltero o soltera. No se sujetan. Porque la palabra de Dios dice, mujer, sé sumisa a tu esposo. En todo esto de acá. Esposo, trata a tu esposa sin aspereza. Ámala como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Que la esposa respete a su esposo. O sea, pero si uno no se expone a la palabra de Dios, si uno no quiere obedecer a Dios, sigo viviendo como quiero. Yo era soltero y sigo gastando mi dinero como quiero. O sea, mi esposa tiene su dinero, yo tengo mi dinero y así vivimos. Nunca nos ponemos de acuerdo. O sea, yo no sé, la palabra de Dios dice que dejará el hombre, padre y madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Parece que nunca escucharon ese versículo, porque se unen solamente a veces, perdónenme hermanos, en la relación íntima, pero en la billetera no se unen. No se unen en la billetera, no se unen en sus gustos, no se unen en la forma de criar a los hijos, porque así vivíamos antes. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va educando dentro de un reino, dentro de una cultura, a vivir la voluntad de Dios. Y hermanos, la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Y Él quiere lo mejor para tu familia, lo mejor para tus hijos, que tus hijos estén alegres, contentos, felices, que se casen y no repitan lo que tú repitiste con ellos, que ellos ahora vivan para Dios y vivan según la voluntad de Dios. Por eso que la palabra de Dios, cuando la comienzo a escudriñar, comienza a quemar todas esas cosas que traje de la vieja vida. Porque cuando uno se convierte, el Espíritu se vivifica, pero los recuerdos, las costumbres y los hábitos permanecen. Y esos hay que tratarlos con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Por eso que hay coyunturas.
La coyuntura no es el Señor del discípulo, la coyuntura es aquel que lo ayuda. Más bien es un siervo del discípulo porque coopera con Dios para ayudarlo a que alcance la voluntad de Dios y sea semejante a Jesús. Podríamos hablar un montón de las cosas que hace Dios, pero nos quedamos ahí. ¿Qué más? La palabra de Dios es como espada de dos filos, ¿no? Que penetra, dice, hasta separar, ¿no? Los tuétanos, ¿de qué? Y discierne los pensamientos del corazón. La espada tiene que discernir. Porque, ¿qué pasa con muchos discípulos? Yo también a veces he cometido eso. Que a veces quiero hacer lo que mis sentimientos me dicen. ¿Dónde están los sentimientos? En el alma. Entonces, la espada tiene que separar el alma del espíritu. Porque el alma quiere hacer mi voluntad, los sentimientos. Uy, quiero hacer esto me gusta, no, esto me agrada. Lo que me pide el Señor no me agrada. Esto me agrada. Entonces, ¿qué está haciendo? A veces se confunden esos sentimientos. Entonces uno cree que está haciendo, porque algunos decimos, no, es que yo soy bueno. Como soy bueno, no voy a disciplinar a mis hijos, pobrecitos. A mí me disciplinaron de niño, así que yo no los voy a disciplinar. Y entre comillas, se creen padres buenitos, porque sus sentimientos los gobiernan. Pero la palabra dice, criar a los hijos en el temor y la amonestación del Señor. No detengas la vara al chico para que le quites la negligencia, la rebeldía. Y ahí te dice cómo hacerlo. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es como espada. Uno tiene que aprender a decir esto. Si está en la palabra, lo hago. Aunque mis sentimientos me digan que no, yo lo hago. Pasa con los jóvenes. Los jóvenes dicen, encontré un chico, una chica, que es el príncipe que yo esperé toda mi vida, pero no es cristiano. Pero él es, estoy seguro que es, o estoy seguro que es ella. Hasta oran por él. Pero se olvidan que dice, no os unáis en yugo desigual como los incrédulos. Entonces, ¿qué hago? Se mezclan mis sentimientos, se mezcla la palabra, lo trato de acomodar, porque a veces hasta decimos, no, pero le voy a predicar el reino para que venga a la iglesia. Pero la palabra dice, no unáis en yugo desigual. No te dice, Jesús no fue detrás del joven rico. El joven rico era casi mejor que un discípulo como nosotros. Cumplía todo, pero no tenía a Jesús como Señor, ¿no? Pero Jesús no fue detrás de él, porque dice la palabra que lo amó a este chico, a este joven rico. No fue detrás de él y dice, ¿sabes qué? Ven nomás con nosotros, sigue caminando con nosotros, en el caminar te darás cuenta y ahí te convertirás ahí. No. Dios amó, pero le dio el reino, fue firme. No confundamos, hermanos. Por eso que la palabra de Dios es la guía, rige mi vida. Si no está, no lo hago. Si está, lo hago. Esa es la forma de vivir, según Dios. Y voy a cosechar producto de las decisiones que tome en Dios. Dios respalda su palabra. No respalda mis palabras. Su palabra. Él ha prometido que Él respalda su palabra. Lo que Él dice. Él no se compromete conmigo a lo que yo pueda decir, sino lo que Él dice. Si lo que digo está en la palabra, Dios se compromete con lo que digo. Y tengamos eso, hermanos, comprendamos, porque es tan claro lo que la palabra de Dios y lo que es vivir en el reino. Bueno, quedamos que es una espada, es leche espiritual también, es carne
también para los que son maduros, ¿no? Es dulce a nuestro paladar, dice, es más dulce que la miel y el destilar de los panales, dice. Es más preciosa que oro depurado, también dice, mira lo que dice la palabra. Restaura el alma e ilumina los ojos. Da sabiduría a los sencillos y alegra el corazón. Nos da discernimiento y nos preserva de caer en la trampa del enemigo. Es decir, cuánto la palabra de Dios nos vivifica para vivir. Entonces, tengo que ser animado porque no estoy solo. No puedo decir, ¿a quién recurro? Estoy en un problema, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Estoy solo. No, no estás solo. Tienes a Dios, tienes al Espíritu, tienes la oración, tienes la palabra de Dios. Y tienes un Dios que es omnipotente. Si no, no lo conoces. ¿Qué ha hecho Dios en toda la palabra de Dios que nos dice? Él paró el sol. Él retrasó el día, las horas. Mira lo que lo ha hecho Dios. Las obras de Dios. Hizo salir agua de la roca donde no había. O sea, Dios es omnipotente, hermanos. Pero tenemos que creer. Si no creo, no pasa nada. Y si creo, lo vivo. Así que, hermanos, yo quería hablarles algo del consuelo de la palabra de Dios, el consuelo de la ineficacia, de la eficacia de la palabra de Dios, el consuelo que nos trae la palabra de Dios porque nos ayuda en toda debilidad y nos instruye a vivir una vida como Dios la planificó para que la vivamos. Adán y Eva, podemos ver, antes del pecado, cómo vivían. No había pecado, no había homicidio, no había enfermedad, no había muerte, había gozo, porque tenían comunión todos los días y a toda hora con Dios, ¿no? Eso es lo que Dios quería para nosotros. Ahora Dios está restaurando eso. Y va a llegar un día en que nosotros vamos a estar totalmente restaurados en este cuerpo que se muere, pero nos dará un cuerpo glorificado. Y secará toda lágrima. Él cuenta nuestros pasos, dice el Señor, y los registra en su libro. Ese es nuestro Señor. Y esta mañana yo te quiero decir que Dios ha fijado sus ojos en ti. Si no hemos caminado así, no estamos condenados. Dios esta mañana te dice, arrepiéntete, arrepiéntete y recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Arrepiéntete, hermano, antes que sea tarde. Porque cuando nos separamos de Dios, huimos de Dios, nos engañamos, porque cada vez vamos a estar como Lot, hasta verlo dentro de Sodoma. Lot, que estaba con Abraham, miren su degradación cuando uno se aleja de Dios. Esta mañana vamos a orar al Señor. Pide de forma personal, ahí donde tú estás, inclina tu rostro al Señor. Inclinemos nuestro rostro, yo también. Y que esta mañana el Espíritu Santo te hable. Que Dios tome lo que Él quiera tomar, lo que para Él sea necesario tomar.
Dispón tu corazón. Él nos amó, hermanos, nos ama. No hay otro amor como Él. A mí me consume ese amor. Y a veces lloro y sufro y me avergüenza cuando le fallo a Él. Padre, tú eres Padre de misericordias. Tú eres un Señor, pero al mismo tiempo eres papá. Y acá estamos tus hijos. Estamos los débiles, quizás desanimados, quizás con muchas luchas, pero nunca desconocimos quién eres tú, Señor. Límpiame. Esta mañana me arrepiento de tal y tal cosa. Tú conoces, qué necio soy, porque tú conoces, pero tú quieres escuchar de mis labios lo que yo no he hecho o he dejado de hacer. Y esta mañana, Señor, te clamamos que necesitamos de ti. Mira dónde me llevó mis decisiones. ¿A dónde me trajo todas mis decisiones? Estoy cansado, Señor. Estoy cansado de probar, de hacer, de buscar, creer que yo puedo solucionar. Y me olvidé de ti, Señor. La fuente de agua viva, la fuente de mi fortaleza. Y esta mañana, Señor, clamamos a ti. Te necesito. Te necesito. Ven a mi vida, limpia mi corazón. Cristo, tú eres el abogado mío, Señor. Tú eres el que murió por mí, aún por estos pecados que cometí. Pero tú dices que el que se arrepiente y abandona sus pecados, encuentra la misericordia tuya. Y esta mañana, Señor, esta mañana me arrepiento, Señor. Qué necio he sido, Señor, de creer que podía vivir sin ti, de creer que podía manejar mi vida sin ti. Pero esta mañana, Señor, yo te ruego, Señor, vivifica mi espíritu, dame de beber de tu fuente. Yo me arrepiento, Señor. Señor. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Pero esta mañana, Señor, quiero revivir el tiempo en que te conocí, el tiempo en que como un niño te acepté y acepté esa vida que tú querías darme. Llévame, Señor, nuevamente a tus atrios. Llévame nuevamente, Señor. Quiero apoyar mi cabeza en tu pecho, Papá Celestial. Y quiero ser consolado por ti, Señor. Quiero beber de tu palabra, beber de tu espíritu. Señor, sé paciente conmigo. Señor, incrementa la fe en mí. Soy débil. Tengo vergüenza, Señor, de mirarte a tu santidad. Pero mi esperanza es Cristo. Y mi esperanza es tu paternidad. Corrígeme, háblame, fortaléceme, porque quiero vivir para ti. Proclamaré tus virtudes. Hablaré a los demás de lo que tú hoy estás haciendo en mi vida.
Gracias por tu consuelo. Gracias por tu paternidad. Hermanos, ponte de pie. Abraza a tu hermano. Abraza a tu hermana.